vida. Bendecidos, le damos la más cordial bienvenida a la iglesia Reinando en Vida. Oramos para que por medio de este poderoso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea usted enriquecido y que Él mismo nutra su vida espiritual. Es nuestro más sincero deseo que este mensaje sea de su agrado y que le motive a vencer los obstáculos que se enfrentan en la vida diaria. Al final del mensaje le daremos información de cómo comunicarse con nuestro ministerio. Ahora pasamos a la administración de la palabra del Señor para esta ocasión. Bendecidos. La palabra. Amén. Importante. Ya llevamos una serie de mensajes a través de las últimas semanas sobre la venida del Señor, sobre la resurrección, el cuerpo de Cristo, la resurrección física de Jesús, que es importante. Y pues en todas estas cosas pues vamos aclarando, vamos corrigiendo deficiencias y vamos trabajando con la palabra. Quiero agradecer los correos electrónicos, las llamadas de diferentes partes del mundo que están con nosotros y pues entienden el propósito de anunciar el Evangelio y pues vamos sobreedificando, vamos creando nuevas alianzas, nuevas amistades. Esta semana recibí de Chile, de Brasil, de Colombia, y de Argentina y de diferentes lugares que se van comunicando y pues estamos firmes en la unidad de la palabra y del Espíritu. Es importante que nosotros entendamos que nuestra labor no es en vano. Amén. Y de igual manera pues saludamos también Costa Rica, nuestro hermano Iván López, nuestro pastor Iván López, pues él se encuentra ahora en Costa Rica y está ministrando allá. Le declaramos, recibimos que tenga éxito en todas sus labores allá y de igual manera en Orlando con el pastor José Americano, a toda la iglesia te exaltamos Dios allá en Miami, al pastor Centero y el pastor Eladio Ramos también le enviamos un fuerte abrazo. Y pues seguimos proclamando el Evangelio y proclamando que Jesucristo es el Señor. Amén. Y que es Rey, que es nuestro Salvador y que nuestros ojos están, enfocados en Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos compartiendo sobre el justo juicio de Dios. Y pues quiero hacer un pequeño repaso por las visitas, pues los que no tuvieron la semana pasada, y pues vamos a hacer un pequeño repaso. Habíamos dicho y habíamos visto, según el Evangelio, que Pablo habla de un día, y ese día lo llama como el día de Jesucristo. En Filipenses capítulo 1, cuando dice que comenzó la buena obra en nosotros, también la perfeccionará para el día de Jesucristo. Y pues ese día, contrario a lo que sucedió en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubo una retribución por causa de la desobediencia de Israel. Y pues hubo un momento dado donde Dios desechó al pueblo de Israel. Sin embargo, Pablo habla de un remanente escogido por gracia y habla sobre la restauración de Israel. Esa restauración todavía no la hemos visto. Y no estamos hablando de la restauración del templo de Jerusalén que fue destruido en el año 70. Ese no se vuelve a restaurar. Hay intentos de restaurarlo, pero de eso nosotros como pueblo de gracia no estamos hablando. Estamos hablando del reconocimiento del pueblo de Israel, de la persona de Jesús. Porque la palabra ha establecido que dice que toda lengua le confesará y toda rodilla doblará y declarará que Jesucristo es el Señor. Amén. Incluyendo el pueblo de Israel. Porque no podemos decir todas las naciones menos una. No, cuando habla de todas las naciones es incluyendo al pueblo de Israel, a ese remanente escogido por gracia. Y pues obviamente Dios no ha desechado a ese pueblo,
sino por todo lo contrario, espiritualmente, y ojo con lo que voy a decir, espiritualmente ya la reconcilió, aunque físicamente, diga físicamente, físicamente todavía no hemos visto ese hecho. Entonces, hay una labor que estamos llamados a hacer de predicar el Evangelio, y pues el Evangelio ha de hacer su función y Dios ha de completar su plan. De la misma manera, pues hay un juicio que todavía, o hay un día donde Dios juzgará, y no necesariamente un juicio de pecado, sino un juicio de recompensa, o un tribunal que Pablo habla, donde Dios ha de juzgar conforme al Evangelio de Pablo. Eso es Romanos capítulo 2, verso 16. Dice, el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Y ya no es conforme a la ley de Moisés, sino ahora es conforme a la gracia de Dios. Y ojo con esto, porque esto es importante, porque hay una gran parte del pueblo que piensa que está libre de juicio, o libre de responder, más bien libre de responder ante el Señor. La palabra establece que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensados o para dar cuenta por lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y es preciso que nosotros nos ubiquemos en tiempo y espacio. El tiempo y espacio es bien importante. Tenemos que entender que ya no estamos bajo la dispensación del antiguo pacto conforme a la ley de Moisés. ¿Cuántos entienden eso? Que ya ustedes no están bajo la ley, sino que ahora han traspasado y ahora estamos bajo la gracia de Dios. Ahora, después de la gracia de Dios no hay más nada. ¿Sabe? Es un pacto eterno, es un establecimiento donde estamos en un nuevo pacto, y conforme a ese pacto, porque es una alianza, ojo con esto, Jesús habló de un nuevo pacto, un nuevo contrato, una nueva alianza. Por lo tanto, no es que estamos sin contrato, no estamos fuera de pacto, hay una contratación, hay una alianza. Si ustedes guardan mi palabra, yo guardo la mía. Y jurídicamente, pues, es entre dos partes. Y Dios hizo pacto para con nosotros, los gentiles. Lo único que Pablo nos habla en Romanos capítulo 11 y nos dice, miren, si Dios fue fiel para con el pueblo de Israel y ellos incumplieron, y la defección de ellos significó la riqueza del mundo y la introducción del pueblo gentil, ¿cuánto no más será su restauración? Por lo tanto, pueblo gentil, en el sentido de que gentil es todo aquel que no es judío, the non-Jewish people, pues mira, no caigan en soberbia, no entren en vanagloria pensando como que si Dios no ha de juzgar a su pueblo. Entonces cada uno de nosotros vamos a responder por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. Hasta el día de hoy, el único que conocemos que resucitó de entre los muertos es Jesús. Jesús es el que tiene inmortalidad. Y estoy hablando de Jesús, no Cristo. Ojo con esto, porque también quiero aclarar un puntito. El apóstol Pablo cita en la palabra, dice que Cristo también estaba presente para los tiempos de Moisés. Dice que estando en el desierto todos bebimos de la bebida espiritual, la cual salió de la roca, la cual era Cristo. Por lo tanto, tenemos que ser bien cuidadosos de especificar dónde nuestros ojos están puestos y quién es Dios para nosotros. Por ejemplo, la palabra dice que Jesucristo es el Señor. El término Cristo simplemente significa ungido o elegido. Sin embargo, nosotros hemos ubicado ese término de Cristo en una sola persona, que es Jesús. Y ese es el nombre dado a los hombres. Ese es el nombre que es sobre todo nombre.
Y hay un juego de palabras que hay que tener mucho cuidado. Es como decir Dios. No, porque yo le sirvo a Dios. Bueno, ¿cuál de ellos? ¿Por qué? Porque los musulmanes le sirven a Dios, Alá. Pero ese no es el nombre que nosotros como creyentes cristianos se nos ha dado. El pueblo judío le sirve a Dios, pero ellos ni se atreven a mencionar su nombre. Simplemente dicen el gran yo soy. Y la escritura en el Antiguo Testamento lo llamó Yahvé, lo llamó Jehová. Pero verdaderamente ese es el nombre que es dado a los hombres en este tiempo. O hay un nombre que reconcilió corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, a base de eso tenemos que considerar muchos detallitos. Y hoy pues vamos a continuar. Yo no voy a parar de hablar de la venida del Señor y no vamos a edificar conforme al Evangelio. Vamos todos, vamos a primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. La semana pasada hice la exhortación que como ministro competente de un nuevo pacto, el apóstol Pablo hace la exhortación a que nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar todo el consejo de Dios. No es parte, es todo el consejo de Dios. Diga, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Hay veces que... ¿Cuántos aquí tienen versos favoritos? ¿Verdad que todos nosotros tenemos como una parte favorita de la palabra? Y dicen, bueno, a mí me gusta este verso porque me consuela o me edifica o me fortalece de tal manera. Y pues siempre acudimos a unos versos específicos porque nos gustan. ¿Cuántos entienden que hay otros versos que quizás no gusten tanto? Entonces, por ejemplo, Dios es amor. Pero entonces vamos a Hebreos capítulo 2 y dice, Dios es fuego consumidor. Y yo, bueno, ese como que vamos a ponerlo en el departamento de espera. Vamos a ubicarlo ahí en una gavetita donde lo dejamos ahí. Sin embargo, tenemos una responsabilidad de anunciar todo el consejo de Dios. No podemos simplemente rehuir o acomodar las cosas a nuestra conveniencia, a lo que nosotros queremos. Muchas veces, muchas de las desviaciones doctrinales es cuando nosotros queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Y no nos sujetamos a aceptar lo que la Biblia tiene que decirnos a nosotros. Y ojo con esto, importante. Por ejemplo, yo puedo estar aquí todos los domingos diciéndole, hermano, no hay nada que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Y llegará el momento donde usted dice, pastor, ya entendí que no hay nada que me separe del amor que es en Cristo Jesús. Pero ese es todo el consejo de Dios. No. Yo le puedo hablar de predestinación toda la semana. Pero predestinado, ¿es lo único que Dios tiene que decirnos? No. ¿Sabes? La palabra de Dios no solamente nos forma y nos estimula, sino que también tiene consejo para nuestro proceder, también tiene consejo para nuestros sentimientos. Entonces aquí el apóstol Pablo va a hacer una declaración que es bien importante para nosotros, y yo como maestro de la palabra tengo que ser responsable de eso. ¿Por qué? Porque si solamente le planto en la parte espiritual, ustedes están sentados en lugares celestiales. Pastor, pero ¿qué hago con mi dolencia? Olvídate de eso, eso es mentira, eso es carne, eso no importa. Usted es espíritu, usted es espíritu, usted es espíritu. No le estoy comunicando todo el consejo de la verdad. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice en esto. Y vamos mire, y no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra. Déjese llevar por el espíritu de la palabra. Amén. Dice, y el mismo Dios de paz, estamos todos ahí, primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Por completo.
por parte, por completo. por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, diga espíritu, Espíritu, alma alma, y cuerpo. cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor que Jesucristo. fiel es el que os llama, el cual también que Lo hará. quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo aquí, miren, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Usted no solamente es un espíritu perfecto, también posee un cuerpo. Y también posee unas emociones, un alma. Cuando usted se levanta en la mañana, ¿verdad que hay días y hay días? Hay días buenos y hay días que malos. Y hay días que usted tiene que batallar y hay días que son más suaves. Pero entonces hay que ubicarse, hay que decir, bueno, pastor, ¿dónde estoy? ¿Estoy en lugares celestiales o estoy aquí en la tierra? Bueno, si usted es espíritu nada más, pues entonces usted está, mira, allá en la presencia del Señor. Ya usted pasó el cuerpo, pasó el alma y ya usted está, ¿dónde? Allá con el Señor. Por eso es que Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y estar ausente del cuerpo, para él era ganancia, pero todo lo soporto por amor a los escogidos. Estoy entrepuesto. ¿Por qué? Porque prefería estar presente al Señor y ausente en el cuerpo, pero estando presente en el cuerpo estoy ausente del Señor. Y aquí el apóstol Pablo hace esta declaración bien interesante que dice que todo vuestro ser sea santificado, dice espíritu, alma y cuerpo, y que todas las tres partes sean guardadas e irreprensibles para la venida del Señor. Hasta ahora, ¿cuántos aquí han logrado trasladarse de un lugar a otro sin montarse un carro? ¿Cuántos han logrado pasar por una pared? ¿Verdad que nadie? O sea, hasta ahora ninguno de nosotros hemos participado del cuerpo glorificado de Jesús, sino que estamos en el proceso de la adopción del cuerpo, es decir, para la redención del cuerpo. Vamos a Romanos capítulo 8 para entender lo que Pablo está hablando. Romanos capítulo 8. Para mí es importante que usted se ubique en tiempo y espacio, porque si no estamos ubicados en tiempo y espacio, puede que usted se adelante y empieza a declarar cosas que no son, que no han sucedido. Romanos capítulo 8. Verso 22 dice, porque sabemos. ¿Cuántos saben esto? O sea, ¿cuántos saben que están ubicados en un tiempo donde todavía en su cuerpo, usted todavía, así como el apóstol Pablo decía, yo veo en mi cuerpo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente? Digo, si eres honesto. ¿Cuánto se le chispotea? ¿Cuántos cometen errores todavía? Pablo dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pero mira, en algún lado tú tienes que caminar. Entonces, Dios no te ha quitado el cuerpo físico, ni lo ha transformado todavía. Entonces, el brincar la historia, y aquí es donde algunos trastornan la fe, o se desvían de la fe, pensando que, olvídate, ya yo soy espíritu y olvídate del cuerpo, el cuerpo para nada aprovecha, la carne para nada aprovecha. Es una desviación de la sincera fidelidad a Cristo y es una desviación de ubicarse en tiempo y espacio. Por ejemplo, hubo un momento dado donde
donde a Jesús viene y le dicen, sácanos de aquí. Y el Señor le dice, Señor, yo no pido que los saques del mundo, simplemente que los cuides del mal que está en el mundo. O sea, la idea no es sacarte del mundo, la idea es que tú reines en vida aún con un cuerpo que todavía necesita ser transformado. Entonces fíjense lo que dice aquí el Evangelio. Dice, porque sabemos que toda la creación, el verso 22, Romanos capítulo 8, verso 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, porque miren, nosotros no estamos negando que nosotros no tenemos el Espíritu. Nosotros estamos diciendo que tenemos el Espíritu, pero así como somos santos, también somos inmundos. El mismo apóstol Pedro viene y dice, mira, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces viene y dice aquí, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, diga esperando. Esperando. ¿La qué? Adopción. ¿La qué? La redención. ¿De qué? De nuestro cuerpo. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. Yo no soy partidario de las personas que dicen, bueno, a Cristo ya yo no conozco según la carne, es decir, a Jesús ya yo lo saqué del medio, porque yo soy espíritu y Jesús es espíritu. No es que Jesús no solamente es espíritu, es cuerpo también. Por eso es que tuvimos que hablar de la resurrección corporal de Cristo. Por eso es que la resurrección no puede simplemente ser parcial. No, Él resucitó un espíritu aunque el cuerpo se quedó allí muerto. No, dice que el que levantó a Cristo, de entre los muertos, también nos levantará a nosotros también. Un momentito. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 6. Porque en esto hay un pequeño asunto donde hay personas confundidas porque se han dejado llevar por el gnosticismo. Y lo que el gnosticismo sucedió para el segundo siglo después de la iglesia es que introdujo muchas doctrinas que simplemente estaban desviadas por causa de que el gnosticismo, algunas de las enseñanzas estaban estableciendo era que todo era espiritual, que Jesús era espiritual, que todo era espiritual, que no había nada físico, que la resurrección fue espiritual, que eso que fue visto por más de 500 personas, eso tú sabes que eso. Lucas, el escritor Lucas, el médico Lucas, el apóstol Lucas, dio testimonio de esa resurrección. Dice, no, Él resucitó físicamente. Entonces el apóstol Pablo aquí va a hacer una aclaración y yo creo que es excelente lo que vamos a tocar en cuanto a este pasaje. Porque todo vuestro ser tiene que ser santificado para la venida del Señor. Pastor, para la venida del Señor. Pero si ya yo estoy completo en Él, ya a mí no me falta nada. Claro, espiritualmente, pero físicamente. Físicamente hay unas promesas para el cuerpo. O sea, tú todavía no has sido resucitado, es decir, tu cuerpo no ha sido transformado, sino que ha sido ubicado en un tiempo y un espacio. Y esto es importante porque vamos a tocarlo. Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12. Y vamos a leer hasta el 20. Dice, todas las cosas me son ¿qué? Lícitas. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar ¿de qué? De ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el espíritu, El cuerpo.
¿El qué? El cuerpo. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. ¿Y el Señor para qué? Para el cuerpo. No, pastor, es espíritu, es espíritu. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando del cuerpo. Y dice, y Dios, verso 14, y Dios que levantó al Señor, también nosotros nos levantará ¿con qué? Con su poder. ¿Qué fue lo que Dios levantó con su poder? ¿No fue el cuerpo de Jesús? Todo, mira, dice que su alma no fue dejada en el Hades y su cuerpo no vio corrupción. Quiere decir que tanto espíritu, alma y cuerpo, todo fue guardado. Todo tuvo cuidado de Dios. ¿Acaso Dios no va a tener cuidado de ti? Que no solamente es tu espíritu. Porque el problema es que esto, mira, el no entender esto es llevar la enseñanza cristiana a un fatalismo. ¿Usted sabe qué es un fatalismo? Simplemente comamos y bebamos que mañana moriremos. Total, a Dios no le interesa el cuerpo. Como a Dios no le interesa el cuerpo, lo que le interesa es el espíritu, pues el espíritu que viva y el cuerpo que se fastidie. ¿Cuántos cuando se levantan en la mañana se lavan la boca? Y se asean y se bañan y se ponen un poquito de desodorante y pues... Y tú sabes, pues vamos a presentarnos algo, tú sabes, algo decente, quizás no formal con toxido ni nada de eso, ni vestido de boda, pero usted dice, pero yo no va a salir así. ¿Sabes? Hay una responsabilidad personal de uno presentar los miembros. Y eso es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 6. Dice, aunque estamos muertos del pecado, no presentéis tus miembros hacia la iniquidad, sino preséntalos para la justicia. Entonces Pablo de la misma manera vuelve a repetir esta enseñanza. Y dicho sea de paso, Pablo escribió esta carta alrededor del año 54 y 57. Y vamos a ver lo que Pablo dice. Dice, no sabéis, verso 15 dice, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿En cuántos modos? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un qué? Un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ah, pastor, ve, que ya somos uno con Cristo. Yo no estoy negando que somos uno con el Señor. Lo único es que yo le estoy añadiendo y lo que te estoy diciendo es que no solamente es el espíritu, también es el cuerpo. Y vamos a seguir viendo para ubicar qué es templo del Espíritu Santo. Pastor, mi espíritu es templo del Espíritu Santo porque mi espíritu se unió al Señor y soy templo del Espíritu Santo en mi espíritu. Vamos a ver lo que dice la palabra. Para ir corrigiendo deficiencias. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado, pastor, pero el pecado fue quitado, el pecado ya no existe, el pecado fue condenado en la carne. Y ojo, la paga del pecado es muerte. Entonces viene y dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19. Y esto es bien importante que lo entendamos porque el próximo pasaje que vamos a tocar es bien importante. ¿O ignoráis que vuestro espíritu es templo del Espíritu Santo? ¿Qué dice su Biblia? Cuerpo. No, pastor. Yo vivo, o sea, lo mío es espiritual. Lo mío es espíritu, 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 porque en el espíritu, porque en el espíritu, en el espíritu. Pero, ¿y en el más acá? ¿Hay algo en el más acá? ¿O todo es espiritual? No, pastor, la gracia todo es espiritual. Ya, mira, hemos entrado en una dimensión donde todo es espiritual y todo se cumple en el espíritu, porque total, Jesús dijo que la carne para nada aprovecha. La carne y el cuerpo son dos cosas diferentes. La carne está ubicada como una ley que se opone al deseo de hacer el bien.
Pablo dice, yo veo una ley en mis miembros, es decir, vas a ver que en tu cuerpo, o sea, tu cuerpo va a ser el vehículo que refleja si tú andas en el espíritu o tú andas en la carne, es decir, si tú andas en bienestar o andas en maldad. Ojo, siempre lo he dicho, con esta mano yo puedo acariciar, ¿verdad? Yo puedo dar un abrazo o con los brazos yo puedo acariciar y yo puedo utilizar mis miembros para el bien. De la misma manera puedo ponerme violento y con esta mano andar en la carne, andar en ira y dar una cachetada y violentamente agredirte. ¿Sí o no? Sí. Pregunta. Es que se me chispoteó. No, es que dependiendo del grado donde tú estás, donde están tus pensamientos, el cuerpo va a reflejar si presentas tu cuerpo para la fornicación o si presentas tu cuerpo para el Espíritu. Pero el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y esto es bien importante. Pastor, pero ¿por qué es importante si todo es espiritual? No todo es espiritual. Vivimos en un reino dividido. El mismo Santiago viene y dice, mira, de una misma fuente no debe salir agua salada y agua. Entonces, ¿qué sucede? Yo no coincido con estas versiones donde te ubican simplemente en un aspecto espiritual. No, pastor, yo soy espíritu justo, hecho perfecto. Yo soy perfecto, yo no peco, yo no esto, yo no lo otro, entonces ¿dónde tú estás? ¿Ya tú fuiste transformado también? ¿Ya Dios te llevó para el cielo? ¿Tú no tienes debilidades? Tú no, ¿sabes? Porque mira, uno de los peores peligros que puede existir es que tú ni veas la iniquidad que hay en ti. ¿Sabes? Que estés tan ciego que no veas ni la maldad que está en tus miembros. Por eso es que Pablo dice, yo veo, es decir, yo padezco, yo veo esto, y gracias a Dios que me da la victoria, pero yo veo en mis miembros una ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, y el bien que quiero hacer no lo hago, más el mal que no quiero hacer, eso hago, y pues tengo que concluir que el mal que no quiero hacer, el mal está en mí. Si tú no ves eso, tú tienes problemas, porque tú tienes que ver eso. Esas partes, mira, eso es un paso adelante hacia la victoria de Dios. O sea, tú quieres victoria en tu vida, maneja el mal que está en él, conoce los deseos engañosos y reemplaza los deseos engañosos con la verdad del Evangelio, y vas renovándote en el espíritu de tu mente. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense lo que Pablo viene y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Verso 20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro ¿qué? Espíritu. Los cuales son de ¿qué? De Dios. Ah, no, pastor, a mí lo que me gusta es que Dios compró mi espíritu y con una sola ofrenda me hizo perfecto para siempre y ya yo estoy chill. Yo estoy satisfecho con el fundamento, yo estoy satisfecho con que Cristo en vosotros, la esperanza y gloria, y mira, el resto, que Dios reparta suerte. Pues entonces a ti hay que entregarte a Satanás. ¿A qué? Sí, vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 5. ¿Por qué Pablo tomó esta decisión de entregar a Satanás a un bendecido que no tenía dominio propio? Es decir, que mira, comía y bebía y hacía lo que le daba la santa gana. Pues tú sabes qué, Pablo juzgó la situación bien fácil. Pablo juzgó la situación y dijo, bueno, a tal, vamos a entregarlo a Satanás.
para la destrucción del cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿En qué día? En el día del Señor. Es decir, cuando se iba a comparecer ante el tribunal de Cristo, llegó allí y allí se quedó, mira, sin obra, se quedó sin nada. Mira, entró quemadito, entró, mira, con olor a humo. ¿Usted se acuerda cómo Jonás llegó? Mira, huele a azufre. Vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 5. El verso 4 y el 5 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de ¿qué? De la carne. A fin de que el espíritu sea salvo ¿qué? Primera Corintios 5, 5. A fin de que el espíritu sea salvo en el día de ¿qué? Del Señor. Del Señor Jesús. Por ejemplo, Pablo habla de que todo vuestro ser sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Pues, ¿qué sucede si tú decides, bueno, mira, a mí lo que me interesa es una parte del juego? O sea, a mí lo que me interesa, pastor, mire, yo con eso, usted sabe que es que ya yo soy maduro. Venirme a decirme a mí de santidad. Si yo soy columna, a mí no me tienen que hablar de la carne. Si ya yo soy espíritu justo hecho perfecto. A mí la carne para nada aprovecha. Es más, ya yo soy de la circuncisión, lo que no tengo confianza en la carne. ¿Por qué? Porque ni me importa, ni caso le hago. Pues ojo, no es tu espíritu que es templo del Espíritu Santo, bendecido. Es tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y como es templo del Espíritu Santo, tu cuerpecito le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, necesita una sana administración. Pastor. No, pero el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera. Ya Dios no lo ve, pero tú lo sientes. El pecado fue quitado. Allá en Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Romanos 8:3 dice que fue condenado en la carne. Y que tú lo tienes vivito y coleando. Y que está en tus miembros. Y que Efesios capítulo 4 dice que despojado del viejo hombre que está viciado conforme al deseo engañoso. Ay, pastor, lo que pasa es que usted lo que está mirando todo es carne, todo eso. Bueno, dice que andemos en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo, ese es vuestro culto racional, ¿verdad? Imagínense que yo simplemente le diga: hermano, preséntese perfecto, y no les hablo de esta parte. ¿Estaría yo anunciando todo el consejo de Dios? Estaría yo simplemente, hermano, estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús, y el día que tú tengas un padecimiento, yo te diga: eso es mentira. Eso no existe. Tus dolencias y tus enfermedades y tus necesidades son mentiras. Pues entonces, hay una incoherencia, hay una falta de responsabilidad de lo que dice la palabra a conforme a lo que yo te estoy diciendo. Entonces, yo como maestro del Evangelio, conforme a la palabra, yo no me puedo dar el lujo de simplemente ausentarte de unas partes de responsabilidad que están presentes. Y hay que trazar bien la palabra. Un momentito, vamos a segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 2. Verso 15.
Dice, este es Pablo escribiendo a Timoteo, y la exhortación que Pablo le está haciendo en el contexto, para no salirnos fuera del contexto. Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le está diciendo, tienes que cumplir tu ministerio. ¿Y cómo lo vas a cumplir? Pues vas a cumplirlo de esta manera. Y pues le dice, vas a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, es decir, esto no, ¿sabes? No piense que esto es fácil. ¿Sabes? Te vas a tener que entrenar, vas a tener que sufrir penalidades. Porque lamentablemente hay un pensamiento que piensa que el pastorado, esa gente lo que está detrás es del diezmo, y está detrás de las riquezas, está detrás. El que verdaderamente tiene el llamado pastoral sabe lo mucho, el que tiene ministerio de verdad sabe que el pastorado no es fácil, porque el pastorado no es simplemente bendecido, escogido, nunca perdido, reinando en vida, esto no. O sea, eso no se trata lo que es el pastorado. Pastorado es sufrido. A mí nunca me gustó esa parte, pero lo he aprendido a la mala. Yo siempre quise obviar esa parte, no, porque el pastorado es sufrido. Y yo dije, ¿qué es sufrido? Olvídate, a reinar en vida. Y las cosas que el Señor me ha pasado, pues han venido para mi propio bien. Por lo menos todavía estoy sonriendo. Y diga, sonríe usted, Cristo le ama, tranquilo, esto es parte del asunto. Como compartía con un pastor esta semana, hablando de la venida del Señor. Porque hay personas que se cansan y dicen, eso no viene nada, eso es mentira, eso es religión, eso es lo otro. Y lo que pasa es que la palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es decir, hay que prepararse para el maratón a larga distancia. Esto no es un 5K, esto es un 25K. Esto no es una carrerita de 100 metros y dale que corre. No, esto es a largo plazo. Esto es a lo largo. Esto es para toda la vida. Dice, hasta las canas os soportaré. Entonces, aquí el apóstol viene y fíjense lo que le dice el verso 8. Quiero llegar al 15, pero vamos al verso 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? O sea, mire, esta cuestión de que a Jesús no lo conocemos según la carne, pues Pablo sí lo conocía según la carne. Pablo lo que quería era que tú entendieras que en la resurrección hubo una transformación del hijo de María o del hombre a ahora que es Dios sobre todas las cosas. Pero sigue siendo el mismo Jesús, con el mismo carácter, con las mismas capacidades, sigue siendo, ¿sabes? El carácter de Dios de obediencia sigue igual. Por eso es que en Hebreos capítulo 13 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Entonces Pablo le está diciendo, acuérdate de Jesucristo. Mira, no es de Cristo, es de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra no está ¿qué? Presa. Ahora, fíjense, para el segundo siglo de la iglesia hubo un problema, hubo unas consecuencias, y es algo que, mira, que se repite en la historia. O sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la comunidad cristiana sufre no solamente persecución de los de afuera. Uno de los problemas es que para ese segundo siglo también entraron doctrinas que eran herejías. Y es decir, se dividía de adentro por causa de que no había unidad internamente dentro de la iglesia. Y eso sucedió para el segundo siglo. Lo mismo sucede hoy en día. Y no piense que nada, que esto es nuevo, que esto es más viejo que el frío, como dicen. Ahora, fíjense lo que dice. Verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, de verdad.
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrenas, de los cuales son Himeneo y ¿quién? Y Fileto. ¿Cuál era el problema de estos dos individuos? Fíjense lo que dice el verso 18. Que se desviaron. Ojo, es una desviación. Se desviaron diciendo que la resurrección, ya que, y trastornan la fe de qué. ¿Qué sucede cuando hay una desviación doctrinal? Se trastorna. Se trastorna. Usted ha visto personas con, y voy a ser decente, ¿ok? Voy a ser prudente con lo que voy a decir. Usted ha visto personas que tienen dificultades mentales. ¿Cuál es el problema de una persona que tiene algún tipo de situación mental? Que ve cosas que no son. Por ejemplo, tenemos muchas personas que lamentablemente son deambulantes, que padecen de esquizofrenia. Y fíjense que estoy siendo decente, estoy siendo prudente, porque no quiero entrar en personalismo ni nada contencioso, de manera que digan, mira, se está burlando. No, yo no quiero burlarme, ni me quiero burlar de nadie, pero quiero sí aclarar y poner sobre el récord las cosas. Imagínense que yo le digo, hermano, ya usted está perfecto. Y tú me digas, pues tremendo. Y yo venga y te cite Hebreos 10:14. Y tú digas, estoy perfecto con una sola ofrenda. Pero una pregunta, ¿eso es en tu espíritu por causa de que Cristo con una sola ofrenda te hizo perfecto a los santificados? ¿O eso es en tu carne? ¿O eso es tu cuerpo físico? Conforme a lo que acabamos de leer. La perfección estriba en el sacrificio de Cristo que nos hizo aceptos en el amado. O sea, la razón por la cual Dios te hizo perfecto era para que tú pudieses ser partícipe de su naturaleza divina. Pero no era para que fueses caminando por ahí desenfrenadamente, pensando que tú estás perfecto y que todo lo que tú haces es perfecto y que todo lo que tú te conduces es perfecto y que por medio de la fe, por medio de que no es fe, es atrevimiento e ignorancia, porque la ignorancia es atrevida. Usted ha visto personas que no están capacitadas a tratar de hacer cosas porque que ellos pueden hacerlo. No, porque lo que pasa es que mi primo es médico y yo sé hacer eso. Sí, pero usted no estudió medicina, usted no meta la cuchara porque le van a meter una demanda extracontractual. Usted no está capacitado, usted no está licenciado como médico para atender tal situación. Si eso yo meto inyección a cada rato, fíjate, dame eso ahí, pero tú eres enfermero, tú sabes, no, ya estoy acostumbrado, mete la inyección ahí, olvídate, si eso. Si usted no está capacitado, pues no se meta. ¿Usted ha visto personas que tratan de cocinar sin receta? Échale sal ahí, olvídate, échale sal, pimienta y olvídate, y tú le echas un poquito de orégano y mezcla ahí, que eso sabe rico. Cuando tú pruebas la sopa, está salada. Tú dices, ¿cuánta sal tú le echaste? El pote entero. Pues tú no sabes cocinar. No seguiste las instrucciones, no seguiste la receta. Entonces, estos dos individuos trastornaban la fe de algunos. ¿Por qué? Porque no estaban capacitados, no habían sido llamados. Y Pablo, luego en el contexto, nos va a decir, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para uso vil. Verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pastor, pero ¿por qué usted está hablando de esto?
por causa del llamado y por causa de la venida del Señor. El apóstol Pablo constantemente estaba hablando de que nosotros somos responsables ante el Señor y que somos responsables y daremos cuenta ante el Señor. Vamos a primera carta a los Corintios y con esto vamos terminando. Yo sé que el tiempo avanza, pero vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 3. Verso 9. Hay un llamado a la edificación. Y ese llamado a la edificación es bien importante. Porque muchas veces déjeme cómo le pongo las palabras específicas. Dios no te puede dar lo que tú no entiendes. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ojo con esto. ¿Sabes? Muchas veces nosotros entendemos que hay promesas para nosotros, pero mientras nosotros no estamos con la facultad, no tenemos la facultad de poder manejar una herencia, pues entonces se ponen unas condiciones restrictivas en la declaración de sucesión, en el cual se dice, bueno, mira, el ejemplo más claro queda en la escritura de sucesión o en la declaratoria de heredero, en el testamento. Cuando en el testamento el testador viene y le dice, ¿tú sabes qué? Yo te voy a dejar una herencia. Y va a estar determinada de esta manera. A la edad de 21 años se te va a desembolsar X cantidad. Y a la edad de 30 se te va a desembolsar otra cantidad. Y a la edad de 40 se te va a desembolsar otra cantidad. Ah, pues que no me dé nada. Si me lo va a limitar, porque es que este testador puede hacer lo que quiera con lo que es de él. Entonces nosotros, muchos bendecidos no han comprendido esto. Ellos piensan que la gracia es una licencia para pecar, que la gracia, esto es, comamos y bebamos que mañana moriremos, que la gracia es un juego, que esto, tú sabes, que mira, que el señor de la casa no ha de regresar nada. Murió el testador, por lo tanto, mira, comamos y bebamos que mañana moriremos. Mi papá tenía un dicho que decía que al músico que se le pagaba por adelantado no era buen músico. Músico pago no toca bien. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que somos más listos que Dios. Por eso es que todo lo que el hombre siembra, o sea, mira, Dios no puede ser engañado. ¿O tú piensas que tú puedes engañar a Dios? O sea, hay personas que son listas por naturaleza y piensan que son más listos que Dios. Entonces Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo que cosecha. Entonces, vamos a leer esto porque esto es importante. Y para mí es más importante porque, mire, le he cogido el saborcito. Es decir, uno va madurando a través de los años y uno se va dando cuenta que esto no es cuestión de predicar una sola vez. Son las predicaciones que yo he dado en mi vida. En el internet nada más hay como 300 y pico. Pero además de esas, por lo tanto no es predicar. No es que ustedes me oigan, no es que, esto no es por vanagloria. Esto es fruto que abunda en su cuenta. Como maestro, por ejemplo, el buen maestro, la buena pedagogía, no es la que transmite el maestro, es la que se lleva el estudiante. Si usted no aprende, yo no soy un buen maestro. Ojo con esto.
Mi pastorado no estriba en lo que yo predico, en lo que yo digo, en lo que yo le enseño a ustedes. Estriba en cuánto usted se lleva. Si usted se lleva la enseñanza completa y usted ha aprendido algo y usted se lleva eso y lo pone en práctica, entonces yo soy un buen maestro. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos a leer. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y vosotros sois qué? Labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo que. ¿Cómo qué? ¿Cómo sobreedifica? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es que. Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. No, pastor, es Cristo. No, es Jesucristo. Ese es el fundamento. Ese es el evangelio que Pablo predicó. No es simplemente Cristo, es Jesús, el Cristo. Ese es el fundamento de vuestra fe. Y hay personas que simplemente se conforman con, mira, si ya llegué al fundamento, mi fundamento es Cristo. Mi fundamento es Cristo. Pues hay de ti, bendito. Porque quiere decir que, mira, salvo así como por fuego. Quiere decir que, o sea, que no hay sobreedificación en tu vida. Quiere decir que cuando llegas al tribunal de Cristo, mira, no, pastor, yo, tú sabes, mi fundamento es Cristo, Cristo. Pues Cristo podía estar en Moisés también. Porque Cristo es muy general, Cristo es como Dios. Bendito sea Dios. No es que bendito sea Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Y perdona que yo sea chabón con esto, que sea majadero con esto, pero es el nombre que se nos dejó. Es el fundamento, mira, es el nombre de nuestro fundamento, es el nombre de nuestro Salvador. Y si tus ojos no están puestos en Jesucristo, pues tú tienes problemas, porque cuando vayas a sobreedificar, vas a edificar sobre un fundamento que no existe, que no importa. Vamos a leer. Y mira, ahora voy a apretar la gasolina un poquito, pues vamos a apretar el acelerador un poquito más rapidito, porque quiero que vean esto. Verso 12. Dice, y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Jesucristo. Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, diga el día, la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Pastor, ¿y cuándo es eso? Ahora, no, eso es en el tribunal de Cristo. Ay, pastor, pero ¿cómo usted está tan seguro? Bueno, vamos a seguir leyendo. Porque esto, mira, esto es un contexto, o sea, esto es toda una carta. Esto no, ¿sabes? Esto no es pick and choose. Esto no es, bueno, vamos a coger este porque me gusta, y este que no me gusta, pues este fochi, échalo para allá. Mira, de la pizza me saca las anchoas por aquí, las cebollas me las pones para acá, porque a mí lo que me gusta es la de queso. Pues entonces, ¿para qué ordenaste una completa? ¿Para qué ordenaste la suprema? Dios es supremo, ¿sabes? Dios no es de queso nada más. Dios tiene anchoa, tiene cebollita, tiene de todo un poquito. Mira, de todo un poquito. Dice, verso 15, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como ¿por qué? Por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿qué? Ahora, ¿cuál es el templo? ¿Tu espíritu o tu cuerpo? El cuerpo. Lo habíamos establecido desde el principio de la predicación, que el cuerpo es templo de Dios. Entonces, que dentro de ese templo es que mora Dios. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios,
¿Y cuál es ese templo? El cuerpo. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo que... Pastor, pero es que eso es espiritual, eso no es espiritual, esto es corporal. Ojo que dije corporal, no dije carnal, dije corporal. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este siglo es insensatez para con Dios. Mire, todos mis hermanos gnósticos, ojo, no se vaya con esa filosofía griega de allá, de los antepasados, a jugar el juego de Platón, del mundo de las ideas. Si tienes a Platón, aplícate también a Aristóteles. Y fíjense que estoy siendo decente. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la que. Pastor, lo que pasa es que Dios no me ve. Ah, tú eres astuto. Tú eres más listo que Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que tú haces, eso no cuenta, eso es carne. Eso es carne. Eso es carne. Digo, yo sé que esto trae un poquito de temor. Y es bueno. Porque se supone que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Mire, no todo, o sea, todo es lícito, más no todo que conviene. Entonces viene y dice, y otra vez el Señor conoce, el verso 20 dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es que vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Verso 4, capítulo 4. Y quiero aclarar este punto. Acuérdense que los números y las divisiones los puso el hombre. Esto es una carta continua. Viene y dice, así pues, ya concluyendo que, en otras palabras, ¿cuánto se dan cuenta que hay como una responsabilidad? Hay una responsabilidad corporal de sobreedificar tu edificio, tu cuerpecito, tu vida. Una pregunta, ¿quién es responsable de tu vida? Yo como pastor, o sea, yo voy a estar detrás de ti, mira bendecido, no hagas esto, mira bendecido, no hagas lo otro, mira bendecido, o sea, esto no es un cuido. Esto no es una guardería, yo no soy babysitter de nadie aquí. Yo estoy aquí como, mira, como colaborador de Dios, sembrando la palabra. Ahora, el crecimiento lo tiene que dar ¿quién? Dios. ¿Cuántos a través de los años se han dado cuenta de los pam? Que Dios te dijo algo, Dios te habló, o tú sabiendo hiciste algo equivocado y pagaste las consecuencias. Todos nosotros, ¿verdad? Dice, así pues, tengan los hombres, ¿a quién? Los hombres, ¿verdad? Por servidores de Cristo y administradores de ¿qué? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya lo que. Es decir, que no te desvíes, bendecido. No te dejes arrastrar por vientos de doctrina, por doctrinas extrañas. Es tu responsabilidad saber lo que tú consumes. Si te pasas comiendo pizza todo el día, después no me vengas a decirme a mí, ay, pastor, es que tengo el colesterol por las nubes. Bueno, pues para de comer pizza. Si tienes cirrosis, pues para dejar de beber. Ojo. Tan sencillo es así. Viene y dice, verso 3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, pues aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es ¿quién? Pastor, en limpia conciencia.
La carne, olvídate de la carne. En limpia conciencia. Mira, en limpia conciencia. Yo me fui para la discoteca y en limpia conciencia. Y en limpia conciencia hice esto y en limpia conciencia. Total, mira, una canita al aire al año, ¿no? Después que la doña no se entere, ojos que no ven, corazón que no siente. En limpia conciencia. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? No por eso yo soy justificado, pero el que me juzga aquí, ¿sabes quién es el que te juzga? Dios mismo. El Señor te juzga. Y eso no es todo. Vamos al verso 5. Oh, el verso 5. Es que Cristo ya llegó. Oh, el verso 5. Oh, el verso 5. Así que, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de que tiempo. hasta que venga ¿quién? El Señor. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de ¿qué? De Dios. Mire, bendecido. Esto ha causado tantos revueltos en mi vida. Que estoy así. Mire, así. Así. Porque tú no ves que nosotros tenemos una esperanza por delante. Mire, si el Señor no viene, comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque al fin y al cabo, ¿a quién tú le tienes que dar cuenta? A mí tú me tienes que dar cuenta. A mí no. Yo soy nada. ¿A quién tú le tienes que dar cuenta? ¿A tus hermanos? No. Es a Dios. Por eso es que, y para culminar, por eso es que Pablo, cuando habla ya en 1 Corintios 5, o perdón, segunda carta a los Corintios capítulo 5, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, mira, daremos cuenta por todo lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y eso todavía no ha sucedido. ¿Tú piensas que la gracia es libertinaje? En ninguna manera. En ninguna manera la gracia es libertinaje. En ninguna manera nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Y no solamente eso, Pablo lo vuelve y lo repite allá en Romanos capítulo 14. Vamos allá, vamos a terminar con eso. Romanos capítulo 14, rapidito. Mire, hay algo que me llama la atención, y es que hay bendecidos que tú te los encuentras por ahí. Entonces tú vienes y le preguntas, dices, oye, ¿qué estás haciendo? No, nada, tú sabes, estoy al ejército de la iglesia, tú sabes. Total, Dios está conmigo, Dios está en mi casa, yo hablo con el Señor todo el tiempo, a mi manera. Y no se congregan. Y la realidad es que Dios está con ellos en su espíritu. Pero tú no ves ningún tipo de obediencia al Evangelio. ¿Por qué? Porque no es de todo la fe. ¿Sabes? Hay desobedientes. ¿Sabes? ¿Cuántos saben que hay gente desobediente? Hay desobediencia. O sea, las personas tienen un mal concepto de lo que es la gracia. O sea, Dios puso unos parámetros dentro de la gracia de siembra y cosecha. O sea, el Evangelio no es gratis.
Lo que es gratis es la salvación. La salvación, el sacrificio de Cristo fue gratis. Pero la responsabilidad como herederos de Dios. Entonces mira, el que mucho se le da, mucho ¿qué? Entonces yo veo bendecidos que como que han perdido ese celo. Mira lo que tú me das. Si ya yo estoy bendecido, ya yo estoy completo. Entonces son pródigos de la gracia. Tú sabes, ellos van y malgastan su vida, pierden su tiempo. Tú los ves en la playa, tú los ves en cuánta fiesta hay. Cuánta fiesta hay alrededor de toda la isla. No solamente en Puerto Rico, yo lo veo también porque el internet es una cosa tremenda. El internet mira, el internet te chotea bien duro. Mientras los hermanos están congregados aquí, tú estás en la playa por allá tomándote selfie. Entonces tú piensas que tú estás gozando. Y con eso no digo que te puedes coger unas vacaciones de vez en cuando. Todo el mundo necesita sus vacaciones. Yo no estoy diciendo que tienes que estar aquí legalistamente, pero considera, bendecido, que todo lo que las personas siembran, eso mismo ha de cosechar. Entonces no todo el mundo hereda igual, o no todo el mundo tiene la misma capacidad de obediencia o el mismo desempeño. Hay pereza, hay gente que se hace perezosa, hay gente que no se congrega y ellos dicen reinando en vida, y yo, está bien, allá. Ojalá, tú sabes, que te vaya bien. Mire, y no es molestia, simplemente es exhortación, porque Dios exhorta. Tú sabes, una exhortación. O sea, el que siembra para la carne, de la carne ha de cosechar corrupción. Entonces, y para los pastores, porque hay pastores que se desaniman. Ellos dicen, contra, pero yo me esfuerzo para abrir la iglesia, para hacer esto, para predicar la palabra y no llega. Y tranquilo, yo también he estado ahí, contra Señor, pero que y tú sabes lo que el Señor me ha dicho a mí. Lo mismo que le dijo a Pedro allá, ¿a ti qué? Cuando Pedro se puso a hablar de Juan, dice, Señor, pero que ¿a ti qué? Sígueme tú. Pues aquí cada uno lleva su propia carga. Entonces, fíjense como Pablo habla, viene y dice, Romanos capítulo 14, verso 7. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para qué? Para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿para el Señor qué? Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, diga todos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿cuántas rodillas? Toda rodilla. Y toda lengua, ¿qué? Confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de qué. Sí. Mira, olvídate de lo que los demás hacen, es lo que tú haces. Algunas veces la gracia es solitaria. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te quiere a ti. Y a ti es la persona que Dios va a pedir cuenta. Por ejemplo, ahí de mí si yo no predico el evangelio, yo tengo que predicar, pase lo que pase. Si no predico, exploto. Pastor, ¿y usted ha pensado irse? 1000 veces he pensado, ya me cansé, me voy al derecho, hago esto, hago lo otro, y de momento en mi cabeza sale un verso bíblico por acá. Y oye, qué tremendo está eso. Y de momento otro verso, y de momento, oye, el domingo voy y mira que sigue esto, que qué tremendo, que qué bueno, que esto, lo otro. Y yo oigo la predicación. No es que yo estoy estudiando toda una semana para traerle un mensaje, es que yo oigo, a mí Dios me habla con predicación. Incluso yo me veo hasta predicando. Hay veces que me estoy bañando y ya yo me veo, estoy diciendo esto y esto y esto, y mire, conecta este verso con este y este para acá. Y ustedes vienen y se ríen y dicen, ay, pero pastor, eso estuvo tremendo. Tremendo nada, es que eso fue lo que Dios me dio. Yo me siento como pez en el agua
en la palabra ahí, y eso es parte. Ahora no me pongo a cantar, porque ahí yo no me veo cantando. Ahí yo dejo a George, a Chávez, a Limari, a quien sea, a Iván, no, pero yo cantando a Carlos, yo no. Pero predicando yo lo veo. Porque a cada uno se nos dio un don y a cada uno se nos dio una capacidad y se nos dio una medida de fe. Y cada uno de nosotros, pero ¿tú sabes qué? Daremos cuenta. Yo tengo que dar cuenta. Por lo tanto, mira, si alguien se ofende conmigo, por favor no se ofenda conmigo, no es personal. Es directriz. No es personal. Es doctrinal. Yo tengo un llamado de ser fiel a lo que yo tengo que hacer. Y es ante el Señor. Sea que haya 1000, sea que hayan 3, tengo que hacer mi función. Aunque mira, si yo no predicase, las piedras van a predicar, pero la palabra va a correr. Y yo daré cuenta en el tribunal de Cristo cuando el Señor venga. Pastor, ¿y cuándo es eso? Ni los ángeles del cielo sabían, ni saben. Como ladrón en la noche dice que vendrá. Pastor, pero se ha tardado mucho, ya han pasado 2000 años. Miren, mientras sigan naciendo bebés en los hospitales, hay que seguir predicando el Evangelio. Mientras Dios siga enviando sus angelitos aquí en la tierra, ellos tienen derecho de conocer la supereminente grandeza del poder de la gracia de Dios. Amén. Bendecidos con toda bendición.